¿Me siguen? Es importante, ¿saben por qué? Porque a lo mejor yo les sigo diciendo la circulación pulmonar, los capilares pulmonares, y a lo mejor ustedes no me están siguiendo y necesito saberlo porque es elemental, ¿sí? Es elemental. ¿Quién me describe brevemente cómo es la circulación pulmonar, así de manera general? ¿De dónde nace? ¿Desde dónde empieza la circulación pulmonar y dónde termina? Porque si no, estamos... ¿Y qué lleva? Porque, ojo, no lleva la sangre arterial de la circulación sistémica, ¿cierto? La circulación tiene dos tipos de circulación. La circulación general tiene dos tipos. Una es la circulación sistémica y otra es la circulación pulmonar, que es más corta. ¿Sí? Bien, bien, excelente. Escuchen, queridos jóvenes. La circulación pulmonar empieza en el ventrículo derecho. Bien, ¿dónde? Sigamos. ¿Por dónde? Una sola arteria. Recuerden, del ventrículo derecho sale una sola arteria. ¿Qué se llama? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Eso no nos tenemos que olvidar jamás en la vida. Y del ventrículo izquierdo, ¿cuál arteria, cuál vaso grande sale? La aorta. La aorta. Excelente. Y esa lleva sangre arterial oxigenada de la circulación pulmonar. ¿Sí? Por eso es importante que tengamos clarísimo. Si no, lo que nosotros hablemos aquí no va a tener una importancia significativa para todos. ¿Sí? Bien. Sigamos describiendo circulación pulmonar rapidito para que arranquemos. Sí. Llevando la sangre desoxigenada hacia los pulmones, Bien. luego ahí se oxigena y vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula. Perfecto. Está bien, pero luego de la arteria pulmonar, ¿por dónde más se distribuye esa sangre desoxigenada? ¿Cómo se llaman esos vasos? Porque ayer nos habló todo el tiempo de esos vasos. ¿Quién me dice? Son capilares, los capilares pulmonares, disculpen. Perfecto, Alejandro. ¿Sí? A ver, la sangre desoxigenada, sangre venosa, que retorna de todo nuestro organismo, sangre venosa que tiene baja concentración de oxígeno, ¿sí? Y alta concentración de dióxido de carbono, vuelve, recuerden, por las venas cavas hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y desde el ventrículo derecho debe pasar a la circulación pulmonar. ¿Para qué? ¿Qué función se va a cumplir ahí? ¿Por qué es importante? El intercambio gaseoso. Ahí es donde va a existir la eliminación de dióxido de carbono hacia los alvéolos y la absorción de oxígeno. Ahora, hemos dicho que sale por la arteria pulmonar esta sangre, ¿cierto? Se divide en arteria pulmonar derecha, izquierda para cada pulmón. ¿Bien? Ahora, luego de las arterias, ¿qué viene? ¿Qué son las estructuras más chiquititas? Las arteriolas. Los vasos más chiquititos. Sí pueden ser arteriolas, pero finalmente, ¿qué son? Lo que dijo Alejandro. Los capilares. Los capilares pulmonares. Entonces, en los capilares pulmonares, ¿qué tipo de sangre está circulando? Inicialmente sangre venosa, ¿cierto? Sangre venosa. Y es ahí donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, tenemos alta concentración, recuerden, esa sangre es venosa, es de color azul, viene cargada de dióxido de carbono y baja concentración de oxígeno. Y es a nivel de los alvéolos capilares, queridos jóvenes, que rodean, que tapizan los alvéolos, donde se genera el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué le empieza a pasar a esta sangre desoxigenada que está circulando en los capilares pulmonares? ¿Qué le empieza a pasar? De estar desoxigenada empieza a ¿qué? Oxigenarse. A oxigenarse, a saturarse de oxígeno y vuelve hacia la aurícula izquierda por las venas pulmonares, convertida en ¿qué? Sangre oxigenada. Sangre oxigenada. En sangre oxigenada.
articulando todo lo que hemos visto. Bien. Entonces, el oxígeno se transporta desde los pulmones a los tejidos, principalmente combinado con la hemoglobina, ¿sí? Mientras que el dióxido de carbono viaja en sentido contrario, ¿sí? Mientras el oxígeno se transporta desde los pulmones hasta los tejidos, combinado con la hemoglobina, ¿sí?, de los glóbulos rojos, el dióxido de carbono se traslada ¿desde dónde? Desde los tejidos ¿hacia dónde? Hacia los alvéolos. ¿Para qué? Para ser expulsado mediante la expiración, ¿sí? Ese es el proceso final. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Mediante varios mecanismos químicos. Hoy vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Este proceso, ¿qué permite? Permite el metabolismo celular y mantiene, ¿qué cosa? Lo que hemos hablado en nuestras primeras clases, la homeostasis del organismo. ¿Qué elemental? La función del oxígeno para el metabolismo celular, ¿sí? Elemental. Y por supuesto la eliminación del dióxido de carbono, desechando todo lo que nuestro organismo genera, ¿sí?, durante el metabolismo. Cada célula, ¿sí?, requiere oxígeno. Ahora, por ejemplo, probablemente ustedes, ahora que hemos estado desarrollando el cuestionario, como que se han puesto más concentrados y empiezan a, por ejemplo, a necesitar oxígeno ¿dónde? En el cerebro. En el cerebro, ¿sí? Y están llevando oxígeno al cerebro y están eliminando ¿qué cosa? Dióxido de carbono, ¿sí? Y hoy vamos a ver precisamente qué es lo que pasa cuando nosotros necesitamos más flujo en algún órgano, más flujo sanguíneo, ¿sí?, más oxígeno, y cuando necesitamos eliminar. Vamos a ver esas cosas hoy, ¿sí? Vamos a la siguiente. Difusión de oxígeno de los alvéolos a la sangre. Hasta ahora nosotros tenemos claro dónde se encuentra la mayor concentración de oxígeno en los alvéolos cuando nosotros inspiramos, ¿cierto? Bien. Veamos cómo ese oxígeno se transporta en la sangre, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Entonces, para eso nosotros necesitamos, para saber el mecanismo de la difusión y el transporte de oxígeno, necesitamos recordar justamente lo que hemos visto ahora en el cuestionario, nuestras presiones. Presión parcial de oxígeno a nivel del alvéolo pulmonar era ¿de cuánto? ¿O es de cuánto? 104 milímetros de mercurio. Para que ocurra la difusión de oxígeno de los alvéolos a la sangre, nosotros necesitamos tener 104 milímetros de mercurio, ¿sí?, de oxígeno a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros elementos necesitamos tener? Que la sangre venosa, que se encuentra ¿dónde? En los capilares pulmonares, ¿sí?, tenga una concentración de una presión parcial de ¿cuánto? De dióxido de carbono, perdón, una presión parcial de oxígeno, perdón, de 40 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, cuando el oxígeno está en el alvéolo, su presión es de 104, su presión parcial de 104 milímetros de mercurio. Pero cuando está en el agua venoso, en el capilar pulmonar, ¿es de cuánto? 40 milímetros de mercurio. ¿Eso qué genera? ¿Por qué es importante? ¿Qué hacía la diferencia de presiones? Expulsar el dióxido de carbono. Del oxígeno, perdón, estamos hablando de la garganta. Ahorita solo estamos hablando del oxígeno. ¿Qué es lo que genera si nosotros tenemos una presión parcial de oxígeno en los alvéolos de 104 y en los capilares pulmonares, que sería la sangre venosa de 40 milímetros de mercurio? ¿Qué genera esa diferencia de presión? Intercambio gaseoso. Que esta molécula viaje ¿de dónde? O difunda ¿de dónde? Bien, desde el alvéolo
95 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante que recordemos esto? Porque esta es la presión a la que se va a mantener en toda la circulación sistémica. Esta es la presión de oxígeno que entra por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, luego pasa al ventrículo izquierdo y de ahí va a ser expulsada la sangre hacia la circulación sistémica con un oxígeno a una presión parcial de 95 milímetros de mercurio. Y así va a llegar hasta todos nuestros tejidos, ¿sí? Con esa presión, una presión alta de oxígeno. Entonces ustedes fíjense la diferencia de presiones. Si ahorita hacemos una relación, nosotros tenemos ya en la sangre arterial 95, ¿sí? Que vuelve hacia la sangre desoxigenada que estaba en los capilares pulmonares, se oxigena y vuelve a la aurícula izquierda saturada de oxígeno. Y por tanto, lista para ser bombeada ¿hacia dónde? Hacia la circulación sistémica. ¿Sí? Recordemos, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre arterial? 95. 95 milímetros. ¿Sí? 95 milímetros. 95. Diferente a la que era la presión parcial a nivel del área alveolar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El oxígeno se mueve por difusión desde zonas de mayor presión parcial a zonas de menor presión parcial de oxígeno. ¿Sí? La sangre se satura casi completamente de oxígeno tras recorrer solo 1/3 de los capilares pulmonares. No necesita ni siquiera recorrer todos los capilares pulmonares. Solo en 1/3 del recorrido de los capilares pulmonares ya se saturó de oxígeno. ¿Y eso qué genera? Una garantía de la saturación de oxígeno. Eso genera de que nosotros no tengamos inconvenientes con el oxígeno. ¿Sí? Fíjense qué importante estos factores de seguridad para la ventilación. ¿Sí? Que tienen estos dos gases elementales. ¿Bien? Entonces, solo tras recorrer 1/3 de los capilares pulmonares, el oxígeno, ¿sí? La sangre, se satura casi completamente de oxígeno. Ni siquiera tendría que recorrer todos los alveolos, pero ya está saturada de oxígeno. Eso nos garantiza de que cuando vuelva la sangre hacia la aurícula izquierda por las venas pulmonares, va a estar saturadísima de oxígeno y lista para ser bombeada hacia toda la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué proporciona? Proporciona un factor de seguridad, incluso cuando, incluso durante el ejercicio. ¿Sí? Queridos jóvenes, durante el ejercicio, el organismo necesita altas demandas de oxígeno, ¿cierto? ¿Cómo creen que compensamos esto? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo compensamos esas altas requerimientos de oxígeno? El organismo, cuando estamos haciendo un ejercicio físico intenso, a veces triplica la cantidad de oxígeno que necesita. ¿Cómo creen que lo hace? A la hora de la inhalación, Bien. se duplica el volumen inhalado y por lo tanto hay mayor oxigenación pulmonar. Sobre todo aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Pero además, ¿qué? ¿Qué será que hace que nosotros podamos inhalar más oxígeno? El intercambio gaseoso podría ser, se aumenta. Bien, el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Recuerdan que hablábamos de zonas pulmonares? Zona 1, zona 2, zona 3. ¿Recuerdan que hablábamos ayer de lo que es el área de superficie? Y decíamos que cuanto más superficie pulmonar había mayor intercambio gaseoso. Bueno, el ejercicio hace que ciertos capilares pulmonares que normalmente no están funcionando empiecen a funcionar y por tanto haya mayor ventilación en zonas más altas del pulmón. ¿Recuerdan? ¿Sí? Eso genera mayor intercambio de gases y eso ocurre durante el ejercicio. Pero además, ¿qué otra cosa aumenta
gasto cardíaco también aumenta, y esos factores aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la velocidad de circulación, aumenta la frecuencia respiratoria y por tanto mejoramos toda el aporte de oxígeno para que haya el intercambio gaseoso necesario que se requiere durante el ejercicio físico intensivo. ¿Sí? Bien, sigamos. Me dicen si necesitan que les prenda el aire, los estoy empezando a ver con sueñito. ¿Desean que prendamos el aire? ¿No? ¿Estamos bien? Y si les incomoda, están cómodos, abren la puerta, no hay problema. Digamos el transporte de oxígeno en la sangre. Y otra vez números, ¿no es cierto? Otra vez números, otra vez tenemos que recordar lo que hemos visto. Y ahora vamos a hablar de la saturación de oxígeno. ¿Sí? Nosotros hasta ahorita hemos hablado de presiones parciales de oxígeno. ¿Sí? Presión parcial. Ahora vamos a ver cómo se satura la hemoglobina, ¿sí?, de oxígeno para transportarlo a los tejidos. ¿Sí? Entonces, la saturación arterial es el porcentaje normal de saturación de la hemoglobina en sangre arterial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan acá, ¿sí?, la hemoglobina se satura de oxígeno. El oxígeno, queridos jóvenes, no se transporta en la sangre cuando hay el intercambio de gases a nivel de los alveolos o a nivel de la membrana alveolo-capilar o membrana respiratoria. No se transporta el oxígeno diluido en sangre solamente. No. Un 97% se transporta unido a la hemoglobina. ¿Sí? Y solo un 3% se transporta disuelto en la sangre. Sí, es correcto. Solo un 3%. ¿Bien? Entonces es importante la saturación de la hemoglobina con el oxígeno para poder ser transportada. Entonces el oxígeno no se puede transportar si no se une ¿a quién? A la hemoglobina. Es una condición única para el transporte del oxígeno. ¿Sí? Por eso cuando tenemos alguna patología que afecte esto, tenemos inconvenientes con el transporte de oxígeno. ¿Sí? Ahora, fíjense que la sangre arterial, en la sangre sistémica, en la sangre que volvió desde los capilares pulmonares hacia el lado izquierdo del corazón y posteriormente se expulsaba hacia la circulación sistémica, fíjense que la saturación arterial es ¿de cuánto? La saturación arterial de la hemoglobina. De 97%. La hemoglobina se satura con 97% de oxígeno. ¿Creen que cambia esa saturación cuando la hemoglobina está a nivel de la sangre venosa? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Recuerden, el oxígeno va pegadito a la hemoglobina para poder llegar a los tejidos. Pero en los tejidos, ¿cómo es la concentración de oxígeno? ¿Cómo será? ¿Alta o bajita? Si continuamente se está usando el oxígeno en los tejidos. Alta sería. Es bajita. La concentración de oxígeno es súper bajita. Ahorita vamos a ver de cuánto. Pero recuerden que sigue funcionando por diferencia de presiones. Al ser baja la concentración, ¿qué hace? La hemoglobina, el oxígeno, se desliga de la hemoglobina y ingresa a los tejidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo necesitamos, es como un transporte solamente. ¿Sí? Es una condición para que el oxígeno pueda transportarse. ¿Bien? ¿Y en cuánto bajará la saturación a nivel de la sangre venosa? La saturación de oxígeno. 75. A un 75%. ¿Sí? La saturación de oxígeno a nivel de la sangre venosa es solo del 75%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gran cantidad del oxígeno ha sido entregado ¿a quién? A los tejidos, a las células. ¿Sí? ¿Para qué? Para que funcionen, para que cumplan el metabolismo elemental en cada célula de nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, la saturación venosa es el porcentaje normal de saturación de hemoglobina en sangre venosa. ¿Y cuánto es? 75%. ¿Sí? Ahora,
20 ml. 20 ml. Cada 100 ml de sangre solo transporta 20 ml de oxígeno. Esa es una razón. ¿Y esto por qué son estas variaciones? Porque la hemoglobina, ¿sí? Cada eritrocito tiene una cantidad X de hemoglobina que transporta el oxígeno, ¿sí? Las moléculas de oxígeno se unen a la hemoglobina y se transportan, ¿sí? Y por eso es que en cada 100 ml tenemos un estimado en cada 100 ml de sangre tenemos un estimado de 20 ml de oxígeno, ¿sí? Bien, el 98% del oxígeno se transporta unido a la hemoglobina de los eritrocitos, ¿sí? Mientras que solo el 3% viaja disuelto en el plasma, ¿sí? La hemoglobina permite transportar de 30 a 100 veces más oxígeno que si solo viajara disuelto. Otra condición importante, ¿sí? Gracias a la hemoglobina es que el transporte de oxígeno se facilita, ¿sí? Bien. Hablemos de difusión de oxígeno de la sangre a los tejidos, ¿sí? Hace un ratito me adelantaba y les decía, como nosotros cuando la hemoglobina se satura de oxígeno el 97% en la sangre arterial, cuando está a nivel de la sangre venosa, baja la saturación. ¿Por qué? Porque ha entregado el oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Bien, veamos por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué condición hace que la hemoglobina entregue el oxígeno a los tejidos? ¿Cuáles serán las presiones de oxígeno en los tejidos? Nuevamente, en la sangre arterial hemos dicho que es de 95 milímetros de mercurio. ¿Qué pasará a nivel del líquido intersticial? Esto ya estamos hablando a nivel de los tejidos, a nivel sistémico. Fíjense cuánta es la concentración de oxígeno. Solamente 40 milímetros de mercurio. Súper bajita, ¿cierto? El líquido intersticial es todo ese líquido que rodea las células, ¿sí? Entonces ya de por sí es bajito. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Que el oxígeno que iba en altas concentraciones a 95 milímetros de mercurio por los capilares sistémicos, ¿sí? Si en el intersticio es de 40, se pasa fácilmente, ¿cierto? Por diferente presión. Ahora, y fíjense cuánto es la concentración de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno a nivel de las células, en promedio, dentro de las células. ¿De cuánto dicen? 23. 23 milímetros de mercurio. Mucho más bajito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la célula a nivel intracelular tiene una concentración baja de oxígeno. ¿Qué me dice? ¿Por qué? Supongo que por la presión igual la célula se puede destruir, ¿no? Por el consumo de oxígeno, ¿sí? La energía de las células, ¿de dónde viene? Sobre todo de todo este mecanismo molecular que ocurre con el oxígeno, ¿sí? Para todo el metabolismo del funcionamiento celular se necesita consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, por eso es que las células tienen tan poquito oxígeno. ¿Y eso qué permite? Que el oxígeno pase fácilmente de los capilares sistémicos hacia el intersticio, hacia el espacio intersticial, y desde el espacio intersticial finalmente hacia las células, ¿sí? Finalmente hacia las células. Entonces, en la sangre venosa tenemos una presión parcial de oxígeno de ¿cuánto? De 40 milímetros de mercurio, ¿sí? De 40 milímetros de mercurio. Entonces, esta diferencia de presión y esos 40 milímetros de mercurio es como vuelve la sangre, ¿sí? Con esa presión vuelve ¿por dónde? Por todas las venas, ¿sí? Desembocan en la vena cava superior e inferior, entran en la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho y van hacia la
Y eso permite nuevamente el intercambio ¿dónde? A nivel de la membrana alveolo-capilar. ¿Sí? ¿Bien? La diferencia de presión facilita la difusión de oxígeno. Por tanto, desde la sangre hacia los tejidos. Ustedes han ido bien. Si ustedes van siguiendo la estructura, queridos jóvenes, vamos viendo cómo las presiones van descendiendo, ¿cierto? Van descendiendo las presiones de oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? A nivel de la sangre arterial de 95 milímetros de mercurio, a nivel del intersticio de 40, luego a nivel intracelular de 23. Entonces, esas diferencias de presión hacen que estas moléculas se muevan, ¿sí? Desde los capilares sistémicos hacia las células, ¿sí? Y por tanto, ¿qué garantiza? Una entrega constante de oxígeno hacia las células para cumplir su metabolismo, ¿sí? Es elemental, queridos jóvenes, que nosotros vayamos siguiendo esta estructura de cómo ocurre el intercambio de gases. Porque ¿saben qué? ¿Qué creen que pasa con el dióxido de carbono? ¿Qué hará el dióxido de carbono si todo esto hasta ahora, lo que estamos describiendo, hace el oxígeno? ¿Qué hará el dióxido de carbono? ¿Qué camino seguirá? ¿Quién me dice? Porque el dióxido de carbono se produce a nivel intracelular, ¿cierto? ¿Qué camino seguirá? Contrario. ¿Un camino inverso? Podría. Claro que sí. Lo contrario. Hasta ahorita hemos visto cómo el oxígeno llega desde los pulmones ¿hacia dónde? Hacia las células. ¿Y qué hará entonces el dióxido de carbono? ¿Se dirige desde dónde? Desde las células ¿hacia dónde? Hacia el exterior. Hacia los pulmones para ser eliminados mediante la respiración. Entonces, por eso es importante que sigamos el trayecto de cómo va el oxígeno, porque el dióxido de carbono va a hacer exactamente lo mismo, pero en sentido contrario por el lado venoso. ¿Sí? ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Hay algo que no está claro? Sé que son muchos números, pero necesitamos saber. ¿Sí? Fisiología respiratoria, queridos jóvenes, es la base de todo. Fisiología respiratoria, cardíaca, elemental. ¿Por qué creen que hemos tomado tantos capítulos de fisiología cardíaca? ¿Sí? Y fisiología respiratoria es elemental. ¿Bien? Si bien son demasiados números, tomemos lo importante, ¿sí? Recordemos las presiones más importantes que hacen que estos gases se intercambien, ¿sí? Y viajen desde zonas de mayor concentración como los alveolos hacia las células, ¿sí? Hacia las células que necesitan el oxígeno, o sea, hacia lo último de los tejidos, y desde los tejidos viaja el dióxido de carbono hacia los pulmones para ser eliminados, ¿sí? Es elemental esa condición, ¿sí? Que la tengamos clara. Solo son necesarios de 1 a 3 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? De oxígeno para mantener el metabolismo celular, lo que proporciona un factor amplio de seguridad, ¿sí? Recuerden que necesitamos presiones pequeñitas, ¿sí? Y con eso garantizamos la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿sí? ¿Bien? Si nosotros recordamos cuánto era la presión parcial del oxígeno, la presión parcial del oxígeno a nivel de la sangre arterial, ¿quién me dice? 95. 95. Cuando la sangre se va distribuyendo a todos los tejidos, en el intersticio ¿de cuánto es? De 40. Entonces, imagínense, si en los capilares es de 95, es más alto, la concentración de oxígeno va a tender a ir a ese intersticio, que la concentración es más bajita. Y si del intersticio vemos que la célula solo tiene 23 milímetros de mercurio, ¿hacia dónde va a tender a ir el oxígeno?
el aumento del flujo sanguíneo. Hace un rato ustedes ya lo decían, ¿sí? El aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? Un aumento del flujo sanguíneo de hasta 400% del valor normal eleva la presión parcial de oxígeno tisular de 40 a 66 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el ejercicio físico intenso, esto es lo que ocurre, ¿sí? La presión parcial se eleva, ¿sí? De oxígeno. El límite superior de oxígeno tisular es de 95 milímetros de mercurio, igual a la sangre arterial, ¿sí? ¿Qué otros factores aumentan la presión, afectan la presión parcial del oxígeno tisular? El aumento del metabolismo, el aumento del consumo, el aumento del gasto de oxígeno, ¿sí? Un mayor consumo de oxígeno por las células reduce la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial. Por ejemplo, durante el ejercicio intenso, la presión parcial de oxígeno tisular puede disminuir significativamente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la célula muscular, en este caso, necesita oxígeno para poder funcionar, ¿sí? Entonces, por supuesto, se gasta el oxígeno, se consume y por tanto se reduce el oxígeno, ¿sí? La presión parcial de oxígeno tisular está determinada por un equilibrio entre la velocidad de transporte de oxígeno en la sangre hacia los tejidos y la velocidad a la que los tejidos lo utilizan, ¿sí? De eso depende. Si hay, por ejemplo, volvamos nuevamente al ejercicio físico o cuando ustedes están concentrados en un examen, ¿sí? Hay mayor demanda de oxígeno en un determinado tejido, ¿sí? Y por tanto un mayor consumo, ¿sí? Bien. La hemoglobina y el transporte de oxígeno. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Esto ustedes lo van a escuchar todo el tiempo, ¿sí? Esta curva muestra cómo la hemoglobina libera o capta oxígeno según la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Del entorno. A 95 milímetros de mercurio, que normalmente ocurre en la sangre arterial, la hemoglobina se satura, tiene una saturación de 97%, ¿sí? Voy a repetir esto. Y a 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, ¿sí? Como ocurre en la sangre venosa, la hemoglobina se satura ¿con cuánto? Con 75% de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha entregado el oxígeno a los tejidos, ¿sí? Y su saturación, por tanto, es más bajita. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es esta curva? Yo en la clase se los voy a mandar. Tengo la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Para que ustedes la vean como está en el libro, ¿sí? La forma simétrica de la curva permite una liberación eficiente de oxígeno en los tejidos con pequeños cambios de presión, ¿sí? Y nosotros podemos ver en esta curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Podemos ver cómo la hemoglobina, cuando está a nivel de los alveolos, por ejemplo, ¿sí? Se satura rápidamente de oxígeno, ¿sí? Recuerden que la sangre volvía por la sangre venosa, volvía a los alveolos, a los capilares pulmonares a una presión de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero debe saturarse a 97, ¿sí? Y lo hace rápidamente a nivel de los alveolos capilares, ¿sí? Y esa saturación rápida, ¿sí? Dibuja una curva, ¿sí? Más o menos sería así. Cuando la sangre, si acá tenemos, por decir, 40 milímetros de mercurio, acá tenemos, por decir, 95 milímetros de mercurio, ¿sí? Aquí hace referencia a esta curva, y cuando la sangre
se satura velozmente de oxígeno, rápidamente. Vuelve a 40, pero inmediatamente que atraviesan un tercio de los capilares pulmonares, solo un tercio, ¿sí? Se satura inmediatamente de oxígeno, ¿sí? Y se transporta ya en la sangre arterial a una saturación del 97%, ¿sí? Y así es enviada a los tejidos y por supuesto en los tejidos otra vez empieza a bajar la curva hasta llegar a 40, ¿cierto? De eso trata la curva de disociación de la hemoglobina. Yo se los voy a mandar junto con el capítulo para que ustedes lo tengan. Igual lo tienen en su libro de Guyton, ¿sí? Ahora, hablemos de algo importante. ¿Qué factores desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Sí? Hacia la izquierda quiere decir que no se satura suficientemente de oxígeno, ¿sí? Esta es la derecha y esto es lo que normalmente debería ocurrir con la hemoglobina, y esto se considera desviación a la izquierda, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de factores que desplazan la curva de disociación de la hemoglobina, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores desplazan esta curva de disociación de la hemoglobina a la derecha? Lo que facilita la liberación de oxígeno a los tejidos. Uno, el aumento de ¿qué? De dióxido de carbono. ¿Qué más? La disminución del pH, la acidosis, el aumento de la temperatura, ¿sí? Esta es una molécula, el aumento del 2,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Es una molécula en sangre que es importante que la tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, estos factores facilitan la liberación de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Todos estos factores, queridos jóvenes, que ocurren en las células, permiten que la hemoglobina libere oxígeno, ¿sí? Libere, por eso se llama desplazamiento de la curva hacia la derecha, ¿sí? Permite que la hemoglobina libere el oxígeno hacia los tejidos. ¿Y qué factores desplazarán esta curva hacia la izquierda? O sea, evitarán ese hecho. Facilitan la captación de oxígeno en los pulmones. ¿Qué cosa? La disminución del dióxido de carbono, ¿sí? El aumento del pH, la disminución de la temperatura y la disminución del 2,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Estos desplazamientos son cruciales cuando, durante el ejercicio, donde varios factores desplazan la curva a la derecha, permitiendo mayor liberación de oxígeno hacia los músculos activos, ¿sí? ¿Bien? Hay algo importante que les quiero hablar de esto, porque si no, nos vamos a acabar aquí. Bien. Nosotros hasta ahorita hemos hablado de qué? Del transporte de oxígeno. ¿De qué molécula nos estamos olvidando? Del dióxido de carbono, ¿sí? ¿Y por qué repetíamos una y otra vez el transporte de oxígeno? Porque hemos dicho que el dióxido de carbono viaja en sentido contrario, hace todo lo contrario que el transporte de oxígeno, ¿sí? Va a hacer todo lo contrario, va a viajar en sentido contrario porque tiene que volver por la sangre venosa hacia los capilares pulmonares para para intercambiarse, ¿sí? Para eliminarse de la sangre, para eliminarse de los capilares pulmonares, ¿sí? Y desde los alveolos se absorbe ¿qué cosa? Se intercambia ¿por quién? El dióxido de carbono, por el oxígeno, ¿cierto? Y volvemos a hacer el cíclico, ¿sí? Del transporte de gases. Ahora, antes de que hablemos de lo que es
que no nos olvidemos. 149 o 159. 149 milímetros de mercurio, ¿sí? Y a nivel de los alvéolos, 104. Y va bajando, ¿por qué? Gracias a las moléculas, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿por qué creen, queridos jóvenes, qué pasa con la concentración de oxígeno cuando estamos en altura? ¿Qué creen que pasa? La concentración de oxígeno a nivel de los alvéolos, ¿disminuirá o aumentará? ¿Quién me dice? Disminuye. La concentración de oxígeno, queridos jóvenes, cuando estamos en un avión, cuando estamos o escalamos una montaña, o simplemente viajamos a La Paz, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? La concentración de oxígeno, la presión parcial baja. ¿Saben a cuánto? Casi a la mitad. Hasta 60 milímetros de mercurio de presión parcial. ¿Y ustedes creen que eso nos genera cambios? Sí, por eso ocurren estas patologías de los cuadros respiratorios cuando estamos en altura. Por eso los pacientes que a veces no están acostumbrados a viajar en avión, viajan en avión y les falta el aire, tienen que los llevan en la ambulancia, todo un caos, ¿cierto? Es justamente por esta adaptación. Pero no les pasa a todos, solo a algunos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro organismo, ¿qué cree? Compensa todo, ¿sí? Compensa todo, y son muy pocas las personas porque tienen algún otro problema adicional que no les permite compensar, pero la gran mayoría de nosotros compensamos, ¿sí? Compensamos todo esto. ¿Gracias a qué? A la hemoglobina. La hemoglobina es fabulosa, ¿sí? Es elemental. No solo transporta el oxígeno, sino que garantiza, queridos jóvenes, que nosotros tengamos concentraciones óptimas de oxígeno, pese a que nuestra presión parcial de oxígeno ha caído a 60 milímetros de mercurio cuando estamos en un avión, cuando estamos en altura, ¿sí? Importante la función de la hemoglobina. Y ustedes cuando lo lean en detalle en el libro de Galton van a poder ver la importancia del oxígeno, ¿sí? Entonces, en la altura disminuye la presión parcial de oxígeno, por eso quieren que dominemos lo que son estas concentraciones. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa cuando descendemos? ¿Qué pasa cuando nos sumergimos? ¿Qué pasará con la presión parcial de oxígeno? ¿Quién? Muy bien, aumenta, qué fácil, ¿no? Aumenta. ¿Hasta cuánto creen que aumenta? ¿Quién me dice un número así? A eso, doctora. Supongo que el doble, más o menos. Más de 104, que es la presión parcial en el alvéolo. Aumentaría el doble más o menos, ¿no? ¿Perdón? El doble más. El doble, más que el doble. ¿Quién me dice algo más? Cuando estamos, por ejemplo, hasta 4 veces entonces. Efraín, 400. ¿cuánto cree que baja que aumenta la presión parcial de oxígeno a nivel de los alvéolos cuando nos sumergimos en el fondo del mar? Encinas, compañía, Julio. ¿Quién me dice? Un numerito, invéntese. 400. Ya dijo su compañero el doble y les dije más. Hasta 400, supongo. Más. 600. Ay, Dios. ¿Saben lo que es eso? Eso es pobre membrana alveolo-capilar. Recuerda que ella les decía, es frágil, solo las presiones las destruyen. Sí, queridos jóvenes. Los buceadores deben subir bastante. Correcto, por eso ellos necesitan un entrenamiento. La presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio a nivel alveolar aumenta cuando nos sumergimos a 600 milímetros de mercurio. ¿Y creen que eso nos genera problemas? Si nos entrenamos no nos genera problemas. ¿Saben por qué? Porque hay un mecanismo de compensación. Yo he visto que algunos sufren intoxicación por nitrógeno, doctora, eso es. Correcto. Podemos tener problemas, podemos tener inconvenientes si se hace bruscamente, pero ¿saben quién se encarga de regular? Igual, la hemoglobina. La hemoglobina tiene una capacidad única, por eso es importante, y ustedes van a leer en su capítulo, ¿sí? Van a leer de qué hace la hemoglobina, por qué, cómo amortigua todo esto. Estos cambios de presión han visto que no era nada comparado el aumento de cuando viajábamos a altura o estábamos en un avión
como la presión que aumenta de oxígeno de presión parcial cuando nos sumergimos. ¿Sí? Importantísimo, lo leamos, está en su libro de Gauss. Bien, hablemos de esto y con esto terminamos. La difusión del dióxido de carbono. Si nosotros hemos prestado atención a cómo ha sido el transporte de oxígeno, nos va a ser fácil la difusión del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque la difusión del dióxido de carbono va a dirigirse desde dónde. ¿Quién me dice? Así en resumen. ¿Desde dónde? ¿Dónde está en mayor concentración de dióxido de carbono? ¿En las células? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera, ¿sí? Ahí es donde se genera el dióxido de carbono. ¿Y se va a dirigir hacia dónde? Para eliminarse. Los pulmones. Por el sistema venoso se va a dirigir hacia dónde? Los pulmones. Hacia los pulmones, y de ahí, mediante expiración, lo vamos a exhalar en el cielo. ¿Y eso saben por qué ocurre? Por diferencia de presiones, igual que el oxígeno, solo que ahora al revés. ¿Dónde va a estar en mayores concentraciones el dióxido de carbono? En los tejidos, en las células, donde se ha utilizado, siempre que se utilice oxígeno, se libera ¿qué cosa? Dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono va a seguir un camino inverso, ¿sí? Inverso. Permítame ver. Me dan 3 minutitos más y ahora terminamos. La difusión del dióxido de carbono. Las presiones, solo quiero que recordemos las presiones, queridos jóvenes, solo las presiones, solo presiones. Fíjense que la presión intracelular de dióxido de carbono es de cuánto. Ahora tiene que ser al revés, queridos jóvenes. Nosotros hemos llevado el oxígeno de alta concentración a baja en los tejidos. Ahora tenemos que llevar el dióxido de carbono que está en alta concentración en los tejidos hacia los pulmones. Entonces, a nivel intracelular es de 46 milímetros de mercurio, elemental. De líquido intersticial, de líquido que rodea las células, de 45. Ya es bajita, ya es un milímetro de diferencia de presión, y eso hace que salga rápidamente de la célula. Y en la sangre venosa se mantiene 45, ¿sí? Y cuando llega a los alvéolos es de cuánto. En los alvéolos esta presión es de cuánto. 40. De 40. Si está en 45 en los capilares pulmonares y es de 40 en los alvéolos, ¿qué hace el dióxido de carbono? Difunde con facilidad. ¿Desde dónde? Desde los capilares pulmonares ¿hacia dónde? Hacia los alvéolos. Y así se elimina por respiración. Diferencia de presiones. ¿Sí? Diferencia de presiones. No olviden esto. El dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Por lo que requiere, ¿qué cosa? Menos diferencias de presión. Es que es más soluble. Con el oxígeno era de 104, ¿recuerdan? Sí, es más pesado. De presión, que estaba a nivel de los Entonces alvéolos. es fácil que te mueras con Pero dióxido de fíjense carbono. que con el dióxido de carbono, mucha diferencia de presión, ¿cierto? Pero como es, gracias a Dios, que es altamente, ¿qué? Altamente soluble, solo necesita un milímetro de mercurio de diferencia de presión y vuela. ¿Sí? Se intercambia fácilmente. Y gracias a esa propiedad que tiene el dióxido de carbono, ¿sí? Llega rápidamente a los alvéolos y se elimina. ¿Sí? Bien, queridos jóvenes. ¿Dudas y preguntas? ¿Saben qué? Si no hay dudas ni preguntas, Los pulmones. con esto termina nuestra clase, ¿sí? La próxima vamos a ver una última diapositiva y seguimos la siguiente, ¿sí? Recomendación. Llenen su cuestionario. En el cuestionario está todo.